queridos amigos, compañeros, familiares, en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes a este evento. Es una demostración de afecto y cariño que voy a llevar siempre en mi corazón y en mi memoria. Agradezco también la presencia de los disertantes, ¿no? Voy a presentarlos como hice la publicidad, en el orden de entrada en mi vida. En primer lugar, mi hermano Antonio, que realmente yo entré en la vida de él, porque aclaremos, claro, es el mayor. Pero igual me fui bienvenido, así que agradezco. De mi amigo Hugo Ash, compañero de primaria, como le gusta decir a él, compañero de banco, compañerito de banco, me dice siempre. Hacía años que no nos veíamos, realmente hace... No importa. Sí, hace muchos años. Bueno, y por último, de la entrada en mi vida, mi amigo y es compañero de trabajo, en esa época lo conocí, épocas que nos echaron del trabajo por camorreros y bravos. Pero bueno, después la amistad siguió, hicimos muchas cosas en común, acá por semejante currículum que les pasé yo, ¿no? Y abolengo, digamos. Sino que están acá porque son realmente profesionales del tema, han cultivado esto, lo trabajan, lo piensan, son intelectuales, entonces va a venir muy bien una charla de este tema porque van a dar un enfoque distinto al tema y creo que todos tenemos opinión sobre esto, es obvio, ¿no? Nos atrapa todo el día y nos invade lo que es, digamos, el mundo audiovisual. Bueno, buenas noches a todos, es un honor para mí estar con mi compañerito de banco que escribió mucho más libros que yo. Y que escribió La fascinación audiovisual, que casualmente me fascinó porque tenía me lo alcanzó a casa y tuve la semana para leerlo y lo leí en un día solo. No pude parar porque se dedica el libro a ahondar en lo único que hice en mi vida, que yo creo que es una falsa comunicación, una comunicación porque sí a veces y una manera de manipular o de contar la historia como mejor le conviene a algunos. Lo sé bien porque estoy en ese lugar, estoy en el lugar de editor y sé bien que omitir... Qué gana de tomar un café. Sé que omitir o decir primero una cosa que otra cambia muchas cosas. Y en estos tiempos hay que estar atento porque uno puede comprarse, antes se decía pescado podrido, hoy puede haber un elefante en el living y uno no se da cuenta. El libro me gustó mucho la idea de perceptor, el que percibe. La comunicación es un ida y vuelta, una canción que termina de ser cantada por quien recibe el mensaje. De todas maneras, como yo hablé mal o en malos términos de la comunicación y creo que en muchos sentidos es una falsedad que estemos tan comunicados, quiero aclarar que no para nada me parece malo. Es más, cuando yo empecé el periodismo, el principal problema de cualquier medio nuevo era conseguir un archivo. Había que comprarlo o robarlo. Hoy ya eso no existe. Toda la comunicación está en nuestras manos. El problema es discernir, como siempre, el problema esencial es fundamental, diferenciar lo esencial de lo accesorio, que es a lo que se reduce el periodismo muchas veces. Lo interesante, antes que lo importante, pese a que no sea muy científico. Voy a invitar a Oscar Wilde, mejor dicho, voy a repetir una anécdota de él cuando le mostraron el teléfono. Le mostraron, oiga, don Wilde, acá tenemos un invento nuevo que se llama teléfono, usted descuelga esto de acá, se lo pone al oído y con la mano disca acá y puede hablar con la costa oeste. ¿Se da cuenta? Esto es extraordinario. Y Wilde miró y dijo, ¿hablar? ¿Y de qué?
El caso es el contenido. ¿De qué hablamos? El invento es extraordinario si sirve para decir algo, si sirve para contar una sarta de noticias o de acontecimientos. Ya lo decía Borges, la culpa de Copérnico, de Gutenberg, más de 100 libros no hay, el resto es repetición. Imagínense si viviera Borges, si viviera, no sé, Twitter, se moriría, pobre hombre, de nuevo. En mi época de principiante, y lamentablemente tuve que vivir esa época en la época de los militares, era muy fácil la censura, se limitaba a prohibir a cualquier periodista que publicara cualquier cable extranjero que hablara de la Argentina. Por supuesto, el que se equivocaba un redactor, era echado a patadas porque no quería morirse el editor ni el dueño del diario. A veces sucedía que salía algo y alguien desaparecía de un día para otro. Pero quiero decir, con esa sencilla orden y con la certeza de que cualquier información que no gustara podía ser fatal, se producía la censura. Con la aparición del microchip en 1982 se terminaron la censura y los dictadores. Los dictadores de casting, esos perfectos con la cara de Videla, pese a que era el más blando dentro de la Junta, es increíble, pero la cara era perfecta. Después nos dimos cuenta de cómo venían los del lado de Gartier y Menéndez. Bueno, es discutir entre Drácula y Frankenstein, pero de hecho era así, o por lo menos para el PC seguro que era así. Decía que en esa época la censura era simplemente cuidarse y no decir las cosas. Hoy la censura es la repetición. Me acuerdo, en el año 93 yo volvía de editar la única producción que me gustó hacer el año que estuve en Playboy, que fue El desnudo de Julio Boca y Eleonora Casano, y todo el mundo hablaba de Amira Yoma en Argentina. Yo estaba desesperado por saber algo de Amira, y resulta que Menem, que no sé si por muy inteligente o por intuitivo, genialmente intuitivo, había dicho, y lo voy a imitar porque me encanta: pero ¿por qué decían de Talleres de Córdoba si es un equipo de primera? Pero deberían suprimir los descensos. Bueno, ¿qué Amira? El tachero, yo le preguntaba, mira, me decía, ¿vio lo que hizo Menem? ¿Cómo van a suspender los descensos? Bueno, nadie hablaba de otra cosa que los descensos gracias a Menem. Aclaro que en el 93 no existía internet, o sea que Menem en ese sentido fue un adelantado. Tanto upside que estuvo, fue un adelantado. Y poco tiempo después, en el 1995, el año que llegó Internet, en Tucumán, que es una provincia absolutamente demente que yo adoro, que amo y donde trabajé y me divertí muchísimo con personajes que no podía imaginar que existían. Fui a ver la elección entre el hijo de Bussi y Miranda en el año 95, abril del 95, junio del 95. Ganaba cómodamente, según todos. El hijo de Bussi dio una conferencia de prensa, incluso nos fuimos a dormir todos los periodistas. Yo fui a ver, no estaba trabajando en ese momento. Fui a ver porque quería ver lo que pasaba y sobre todo quería que no gane el hijo de Bussi. Yo me divertí mucho con el padre, diciéndole de todo cuando era director del grupo 8 de prensa allá en Tucumán. A la noche él no pudo dar, a las 6 de la tarde yo salí del hotel y fui directamente a preguntar a la gente que estaba agolpada en el televisor: che, ¿quién gana? Me dice: Boca. Y yo lo veo la cara de Bianchi. Todos estaban viendo el partido. Boca, salió Boca campeón ese domingo. Bueno, digo, mucha hora a la selección no le dan. Bueno, a la noche paso a saludar gente. Bueno, gana el partido de Bussi. Ok. Voy al hotel que quedaba cerca de la plaza estaba llena. Yo dije: ¿de dónde sacaron tanta gente? Porque tenía gente, pero colchones y cosas. Voy y había un tipo incendiando una foto de Bussi en la explayada eran todas hinchadas de Boca, ¿no? Las banderas no eran azules y blancas, sino azules y amarillas. Y al día siguiente, a la madrugada, se supo, por esos milagros de la comunicación, que estaba súbitamente ganaba Miranda, y a la mañana ganó Miranda.
Y al día siguiente estaban en la casa de gobierno, y esto es lo que quiero contar, y ahí empezó mi fascinación y mi preocupación. Hace 21 años estaba la cámara de crónica en el medio, de este lado estaban los bucistas y de este lado los peronistas, que estaban, y bueno, ahora acá hay palos, me acostumbraba a las manifestaciones de antes, yo me cubrí algún árbol para... Bueno, se prendía la luz roja de la cámara de crónica y se acercaban, y palos, y se amenazaban. Se apagaba la luz y era como el corte en la televisión. Todos iban al costado, se pedían un panchito, tomaban algo, explicaban. Otra vez, aquí crónica, ¡ay, hijo de puta, amiga! Y yo dije, algo está pasando acá. Yo pensaba que realmente se iban a matar, porque antes por lo menos pasaba eso. Bueno, empezaba el fenómeno de la comunicación. Todo lo que pasa en televisión. Si no, es inexplicable que los candidatos vayan al programa de Real o dejen que toquen campanas y chicharras en ese programa donde todos gritan, no me acuerdo el nombre ahora, en América 2. Intratables, casualmente. O con Fantino, que son charlas fascinantes, antropológicamente. Pero bueno, el fenómeno de la comunicación o de Internet y todo lo que analiza brillantemente en este libro Jorge, está escrito desde alguien que le importa mucho el tema y sobre todo le importa el mensaje o sea, le importa la comunicación, la parte de la comunicación que yo creo que es, y siempre lo fue, necesaria e indestructible, sobre todo en tiempos donde todo lo que pasa en televisión y a veces una multitud se arma con 14 personas y a veces una guerra se arma con un petardo. Así que yo recomiendo fervientemente su lectura. Lo voy a leer de nuevo dentro de poquito. Ya lo leí, no tengo manera, así que escribí otro. Y seguramente habrá más y estoy, repito, muy honrado de que me haya invitado y que haberlo visto después de tantos años. Y muchas gracias por atender mis palabras. Gracias. Bueno, siguiendo un poco la línea que decía Hugo, ¿no? Leer el libro para mí también fue muy interesante. Es complejo el tema, ¿no? El tema es bastante angustiante también en algún momento, ¿no? Porque nos encontramos totalmente atravesados por la comunicación, por los medios de comunicación. Yo me quedé con una parte porque, bueno, nosotros no somos periodistas, o yo no lo soy, por suerte. Por suerte me dice uno. Me quedé con una parte que tiene que ver con esto de la publicidad que fomenta el consumo de cosas que no necesitamos, ¿no? En una parte se habla de eso. Y yo pensaba que, bueno, nosotros pensamos siempre que el deseo, claro, siempre se puede engañar, obviamente, porque somos eso, deseo nada más. Así que, por lo tanto, evidentemente se dieron cuenta, ¿no? Los que organizan la publicidad y los medios de comunicación conocieron un poquito cómo funcionamos. Y creo que siempre consumimos cosas que no necesitamos porque en realidad no sabemos lo que necesitamos. Así que, por lo tanto, podríamos decir lo que se necesita es armar una escena, una historia, algo que sea atractivo para que podamos creer que lo deseamos, porque en realidad no. Es una suposición. Y la publicidad que también funciona generando también no solamente el deseo de comprar, de consumir algún objeto, sino también generando una insatisfacción al mismo tiempo, porque si lo consumimos rápidamente hay otro objeto para consumir y hay otro, ¿no? Bueno, ya está obsoleto, ¿no? Nace obsoleto, aquello que es lo que nos va a hacer felices, parecería, ¿no? Yo también me decía Jorge en un momento que no sabía si estar acá porque no tengo WhatsApp, no tengo Netflix, tampoco, no sé, me imagino que todos deben tenerlo. Trato de apartarme bastante
de la invasión de lo que es los teléfonos y, ¿no? y la comunicación. Pero bueno, igualmente, obviamente vivimos en un mundo que está también demasiado conectado para no decir nada a veces, ¿no? Pero bueno, quería marcar algo del libro, porque leyendo el libro también me di cuenta que atraviesa muchos temas, son muchos temas para analizar, para pensar. Hay cuestiones políticas, hay cuestiones comerciales, el capitalismo está, digamos, exacerbado, se nota, ¿no? en el libro. Hay cuestiones sociales, económicas, políticas, sociales en general, que son muy, también dan para, por ahí quizás, ¿no? para mucho, ¿no? Para debatir mucho. Lo que sí, por lo menos quería como para resumir y recomendar que todos lo puedan leer al libro, es muy interesante como para darnos cuenta que hay un gran otro que permanentemente nos está hablando, nos está dirigiendo, nos está tomando como si fuéramos un soldadito que tiene que cumplir una misión y no podemos despegarnos de eso. Y la palabra fascinación me parece perfecta, ¿no? Porque en realidad quien más cumple con lo que el otro quiere, digamos, hacer es el que está fascinado, el que está tomado por la orden que el otro da, ¿no? Y todo el tiempo estamos en los medios de comunicación, gráficos o televisivos, dirigidos a pensar de una manera, a hacer de una manera, a actuar de una manera, a comprar cosas determinadas. Así que estamos influenciados y dirigidos todo el tiempo y creemos que elegimos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, ya lo dice Jorge muy bien en el libro, cuando en realidad no elegimos porque no nos conectamos con nuestra propia historia y con nuestra propia particularidad, sino que tratamos de masificarnos y creer que deseamos más o menos todo lo mismo, ¿no? Algo así como para no quedarnos solos y bueno, no estar locos, supuestamente, ¿no? Porque más que nada el temor es a la soledad. El temor a quedarse solo es el temor a ser diferente, a ser otro distinto, a estar fuera de los cánones, ¿no? A enloquecer. Entonces, más bien cumplir con algo que esté establecido y entonces nos sentimos integrados, pertenecientes. Pero bueno, quizás después de muchos años, las personas que empiezan a darse cuenta de los hilos que se juegan detrás de los discursos que están establecidos, bueno, ya no les empiezan a creer tanto y pueden empezar a darse cuenta de lo que quieren, de lo que sienten y que eso tiene que ver con su propia historia personal. Me parece que lo que queda fuera del discurso televisivo, del discurso masivo, es la historia personal de cada uno. No somos nadie, somos parte de una masa, ¿no? O sea, no somos personas, estamos consumiendo un discurso masivo. Bueno, nada más, no quiero ocupar más tiempo porque sé que también es importante que puedan también escuchar a todos y más que nada que puedan leer el libro con la intención de poderse ver reflejados, ¿no? En algo que sucede en la realidad, porque no es abstracto el libro, ¿no? Habla mucho de una realidad que ocurre todos los días y que a veces no sabemos cómo defendernos de esa realidad. Por suerte, leyendo podemos entender algo, pero si no quedamos atrapados y
Y bueno, y esto nos da la posibilidad de pensarlo desde otro lugar, de manera diferente. Y con Jorge siempre hablamos de muchos temas que ocurren, temas políticos, ¿no? Temas sociales en general, o sea, surgen muchos temas para dialogar. Y eso permite que podamos no sentirnos tan solos en lo que pensamos, en cómo lo vemos, en lo que sentimos, porque si no, a veces, si todo el discurso en general dice una cosa y uno está pensando otra, volvemos a lo mismo que decíamos antes, uno se siente demasiado solo, ¿no? Por eso compartimos muchas ideas, algunas quizás no, pero ¿no? Eso de los fanatismos me parece que no. Pero compartimos muchas ideas y bueno, y yo le agradezco mucho a Jorge por la amistad también que siempre me ha brindado, el apoyo. Hace muchos años también que nos conocemos y nos ha ayudado mucho a desarrollar también el proyecto psicológico que tenemos con un grupo de profesionales. Siempre se ha brindado con mucho cariño, con mucho respeto y bueno, y muy desinteresadamente, cosa que no es algo frecuente, ¿no? Lo hace mostrando siempre apoyo, interés y nos ha ayudado mucho y nunca nos ha pedido nada, o sea, seguramente, digamos, nos ha brindado por un lado su parte profesional, su asesoramiento profesional, por otro lado, que es lo más importante, ¿sí? Su parte humana, y a veces ha sido más sensato que nosotros que somos psicólogos y más racional y quizás a veces pero legalista, claro, y a veces nosotros también bueno, discutimos algunas cuestiones legales también. Pero no, yo quiero agradecer a Jorge básicamente por la invitación y por este libro encantador, y vamos a salir a publicitarlo por todos lados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La palabra de mi hermano Antonio Brasil. Hola, ¿qué dice? Ahí está. Hola. Bueno, en el libro dice que soy el hermano mayor. Un dato absolutamente innecesario. Es incomprensible. Una venganza. Yo escribí un libro hace unos años atrás y mi hija Jessica me dijo: papá, el refrán dice, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Escribir no hace falta editarlo. Y publicarlo y gastar a todo el mundo. Bueno, pero el libro dejó que sí, vale la pena leerlo y está bonito, ya editado. Lo digo como hermano mayor. Pero está bien escrito, es reflexivo y es provocativo. Y uno puede estar o no de acuerdo con algo que lee, pero si eso te motiva el músculo de imaginación, sirve. Uno no necesariamente tiene que estar de acuerdo. El tema que plantea es muy interesante, es la fascinación audiovisual, es decir, la galaxia audiovisual. Y esto viene bien para este ambiente donde creo que hay gente de más de 30 años, ¿no? ¿Alguno puede ser? No es mi caso. Pero muy poquito. Una minoría. Nosotros crecimos con el libro como eje del conocimiento. Con el libro. ¿Qué significa el libro? Leer, pensar, razonar. Es como hacer una casa. Las paredes, esto es secuencial. Los chicos hoy no tienen el libro como eje del conocimiento. Lo que tienen son estímulos audiovisuales. Entonces perciben, sienten, tienen experiencias audiovisuales. Quiere decir que la gente de nuestra, que somos hace muchos años jóvenes nosotros, ¿no? La gente de nuestra edad tiene un mundo, convive en el mundo, en el espacio, en el tiempo, con gente que es distinta, que está construida distinta. Y si no entendemos eso, no nos vamos a comprender. Son chicos distintos. Y Jorge hace mucho hincapié en explicar esto. Hace unos años atrás, en Estados Unidos se hizo una encuesta
a 2.000 estudiantes universitarios. Le hicieron dos preguntas, dos. La primera, si a cambio de $1 millón dejarían de usar Internet por el resto de sus vidas. ¿Ya alguien aceptó $1 millón? Nadie. Yo fui director de una empresa, de una cámara de pequeña empresa con un público de gente mayor e hice la misma pregunta. Si dejarían de usar Internet por $1 millón. La cola se cae. Pero yo les dije que en esta encuesta habían hecho dos preguntas. La segunda pregunta que le hicieron a los estudiantes americanos es si a cambio de $1 millón dejarían a su actual pareja. ¿Qué quieren que respondiera? Sí. Bueno, la cuestión es que estamos en un mundo cambiante. Yo nací en un barrio donde conocía los nombres de los vecinos, donde la gente no cambiaba de trabajo, donde los equipos de fútbol se recitaban de memoria. Era una época donde una mujer para tener un hijo necesitaba un hombre. ¿Te acuerdas de esa época? Una época rarísima. Bueno, y hoy los chicos están en una sociedad absolutamente distinta, mucho más cambiante, mucho más frenética, mucho más caótica. Y Jorge lo dice en el libro, que la gente mayor necesita un mundo predecible, un mundo que tenga explicación, más allá, que sea buena o mala, hay muchas formas de explicar, ¿no? Desde la religión, la política, la sociología, etc. Pero necesitamos una manera de entender el mundo. Hoy los chicos pueden vivir en un caos mediático que para nosotros es intolerable, con un montón de estímulos que para nosotros es muy difícil. Ustedes saben lo que es usar la tecnología. Yo el otro día a mi nieta la reprendí por algo. ¿Y saben lo que me hizo? Me hizo este gesto. Que ese gesto que se hace en el teléfono móvil cuando uno quiere hacer desaparecer una imagen. Es un mundo distinto. ¿Qué me haces? Claro, como estaba enojada conmigo, quería que yo desapareciera, y como está acostumbrado a adaptarme que desaparecen las cosas, me sigue así. Los millennials, ¿no? Los chicos que también explica Jorge en el libro. Otro de los temas que plantea, que creo que también es muy interesante, es el tema de la vulnerabilidad y la indefensión que tenemos frente al escenario audiovisual. Como a veces, incluso algo tan lógico como los sabores, nos hace sentir sabores que no tenemos mediante utilizaciones de químicos, etc. Y hasta qué punto, con los famosos robots y los bots, los crazy bots que dan, los trending bots, es decir, montones de robots que se ponen en la computadora que hacen aparecer necesidades que nosotros no sabíamos que teníamos. Quiere decir que nos vigilan continuamente. Hay un señor que se llama Julian Assange, fue el creador de Wikileaks, que dio a conocer montones de información sobre gobiernos, etc. Una de las cosas que hizo fue publicar una información que tomó un soldado americano llamado Brad Manning. El soldado era un soldado de un regimiento que estaba en Irak, entró con unos CD de Lady Gaga, robó información en Irak, un soldado, se la dio a Julian Assange y armó un despelote bárbaro. El tipo estuvo, bueno, Julian Assange todavía está en la embajada de Gran Bretaña, de Ecuador en Gran Bretaña, está asilado, y este Brad Manning lo tuvieron enterrado durante 3 años en una cárcel en Estados Unidos. Y todo el mundo hacía hincapié de cómo se había difundido esta información y qué peligroso que era. Y nadie hacía hincapié. Incluso el lado americano había conseguido información en Irak. ¿Se entiende? La vulnerabilidad del sistema, la fragilidad del sistema. Entonces, cuando uno hace una transacción bancaria con mucha tranquilidad por internet, bueno, la cantidad de robos informáticos que hay es altísima. Este mundo de tecnología no solamente nos da indefensión por el lado de que no somos autónomos cuando consumimos, porque como bien explica Jorge, estamos inducidos, creemos que tenemos una cierta elección y no la tenemos. Nos crean una necesidad, ¿no? El sistema capitalista funciona de dos formas, satisfaciendo necesidades o creando necesidades. Y como me cita, la gente está más dispuesta a pagar por lo que quiere que por lo que necesita. La gente está más dispuesta a pagar por lo que quiere que por lo que necesita.
Entonces se va a comprar un Samsung antes que arreglarse la boca. Y bueno, ese es el mundo que tenemos. Que uno no tiene que hacer juicios ni morales, es así, tómalo de ejemplo. Pero los elementos que menciona Jorge, la indefensión, la vulnerabilidad, la falta de autonomía en la toma de decisiones, son todos temas muy provocativos. Yo aconsejo comprar el libro, no necesariamente leerlo. Y creo que es una gran contribución. Creo que todo lo que él menciona tiene una carga de contenido personal, sociológico muy interesante, y creo que nos lleva en muchos aspectos a coincidir, en otros aspectos a no coincidir, entra en el tramado de las decisiones, de la fragilidad de las decisiones, explica el grado de información que reciben los chicos que están invadidos de información, y en un mundo donde nosotros, los mayores, estamos dejando terreno para este nuevo mundo, que esperemos que sea por lo menos tan interesante como el que vivimos. Yo aconsejo leer este libro por muchos motivos, pero principalmente porque hace mover el músculo de la imaginación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por todas las palabras, por este apoyo, gracias por la presencia de todos. Obviamente agradezco nuevamente a todos. Dicho esto, quiero contarles que algunos lo sabrán, por lo menos mi señora, que este es mi tercer libro, ¿no? Y es una experiencia que me sorprende a mí en primer lugar, porque jamás pensé que iba a escribir. Y me doy cuenta de que escribo porque me cuesta hablar, se habrán dado cuenta, ¿no? Quedó aprobado, quedó acreditado, ¿no? Y bueno, y se me hace más fácil expresarlo de esta manera. Y además, muchas veces uno a un amigo o en una charla le cuenta algo y le dice: ¿vos te acordás que hace tiempo yo te dije que iba a pasar tal cosa, tal otra? Y te dicen que no, viste, el amigo siempre, nunca se entera de nada. Bueno, esto es un documento con fecha cierta, digamos, ¿no? Lo que decimos los abogados, que me sirve el día de mañana por lo menos decir, bueno, yo dije, ¿te acordás? No me acuerdo, tengo escrito. Eso en primer lugar. El libro habla de la comunicación, ¿no? Y del mundo audiovisual, esto que nos atrae, pero también se instala y penetra en nuestras vidas sin invitación alguna. Es un aluvión tecnológico que nos atropella e invade en todo momento. El libro, como dijeron acá, realmente busca ser un disparador del pensamiento crítico, pensar, ¿no? Eso que nos viene bien a todos. La idea no es aunar criterios, no es que pensemos todos igual, sino que pongamos en el centro de discusión ciertos aspectos que los vemos siempre o los discutimos, pero desde otro lugar, que lo pensemos, puede ser que sea así o yo lo veo de otra forma, pero pensarlo. De toda nuestra historia personal, desde ese lugar tomamos la comunicación. No es lo mismo como siente la comunicación un joven con todas sus hormonas revolucionarias como la pasividad de una persona mayor, de un anciano. Obviamente la comunicación, que parezca mentira, es distinta. Y también en la comunicación, este acto, no es solo mandar el mensaje, sino, como explicaron acá, cómo lo toma el sujeto que le llega la información, o sea, el receptor. Es lo que piensa del receptor, lo que piensa del emisor. Todos, hay un dicho que es, lo tomo como de quien viene. ¿Se acuerdan de ese dicho? Bueno, justamente siempre se toma las cosas de quien viene. Y uno tiene una evaluación de esa persona, positiva a veces o negativa a otras. Y otras veces, cuando no se conoce, neutra. Y hasta que uno le saca la ficha y bueno, le pone. Más o menos, ¿no? Y ya desde el momento que emite alguna opinión, ya uno ya lo tiene evaluado en el futuro. Eso es lo que nos pasa.
Por otro lado, una de las cosas importantes que hago es el subtítulo, algunos conceptos sobre la comunicación, por lo amplio que es. Es tan amplio que habría que hacer tratados de comunicación. Acá hablaron de distintos aspectos y de distintas miradas. Y porque es muy amplio, habría que escribir tomos. Yo apenas leí el tema, no soy un especialista. Soy una persona que lo motivó este tema, que lo sacó de una situación que lo tengo que hablar. Cuando algo me pasa, tengo que hablar. Eso por un lado. Por el otro, que es lo que se habló acá, que el mundo que circundante, todo esto que andamos caminando, es un manantial constante de brote de cosas que nos estimulan, ¿no? Que es lo que expresaron todos. Y muchas veces es imposible elaborar todo, entonces tenemos filtros, nos manejamos por la calle con ciertos filtros, nos concentramos en lo que nos parece más importante en ese momento, pero nos pasan cosas. Y cuento en el libro, lo doy como un ejemplo, que camina un muchacho, un joven, como tantos que hay, por la calle escuchando música, camina por la vereda y mandando un mensaje en el celular. Llega hasta la esquina, frena y mira a ver si va a cruzar. Esos esquemas mentales que tiene, por un lado, tiene una actitud o un estado de pasividad escuchando música. La música se le introduce en la cabeza, realmente no la genera. Después una actitud activa, que es la de mandar el mensaje, ahí tiene una mayor concentración en el tema. Y después mecánicamente camina y evalúa la situación por esquemas que uno ya tiene en la cabeza, anteriores. Ya tenemos evaluado cómo manejarnos en una calle, en un barrio, más en nuestro barrio, lo que conocemos, y así nos movemos por la vida. A veces estos esquemas cerebrales, que lo hacemos para hacer una economía cerebral, el cerebro busca economizar energía, entonces se maneja con esquemas. Mecánicamente caminamos, mecánicamente respiramos, llega a la esquina, se olvidó del esquema de que tiene que mirar para los costados y cruza. Lo atropella un coche, o un coche que viene, un sujeto que viene, le toca bocina. Ese nuevo ruido, ese llamado de atención, hace que cambie la atención que tenía en esos esquemas y varía ese sonido, y evalúe la situación nuevamente. Eso que doy como ejemplo realmente es el mundo audiovisual. Constantemente tenemos bocinazos de la pantalla, del celular, de la radio que está prendida, de la música, del amigo que nos está hablando. Y doy el ejemplo a los chicos, y obviamente yo tengo adolescentes, ya están, Mati y Lucas, y ellos están en su habitación y están, como nos pasa a todos, sabemos todo cómo funciona esto. Están leyendo, estudiando, tienen la computadora prendida, la televisión encendida, tal vez escuchando música, y el celular. El celular, sí, vieron que los celulares tienen pantalla, es una computadora, es una pantalla más que genera cosas. Obviamente tienen la atención dividida, no se puede estar en todos los frentes al mismo lugar, estamos de acuerdo en eso. Entonces, ellos van tal vez a tener un mayor grado de concentración en lo que es la lectura. Quiero pensar que estuve, quiero pensar. No, por lo menos aprueban los exámenes, ya eso. Y esa atención dividida es constante, y todos tenemos esa dividida. Cuando estamos, yo trabajo, tengo la pantalla y tal vez la radio encendida, y esa emanación constante hace que tengamos la división, la atención dividida. Paréntesis ahora, cuando vi esto, como yo tenía un interés especial por este libro, le presté una atención que tal vez la vieron varios y fue un tema más interesante, nada más. Yo utilicé todos los sentidos en esto. Ahora voy a la experiencia. La experiencia es la siguiente: un grupo de personas, por ejemplo ustedes, se les da a probar limón, lo prueban, cortan un gajo, ¿qué pasa? Es ácido ese limón, todos sabemos. Se les da un caramelo después a todos ellos, un caramelo que tiene una fruta, hecha de una fruta que se llama miraculina. Es una fruta de origen africano. Y después se le hace, pasan unos segundos, un minuto, y se le hace probar nuevamente el mismo limón. ¿Y qué gusto tiene? Dulce. ¿Ustedes pueden creer que un limón, el mismo limón que hace un minuto había sido ácido, pasa a ser dulce?
Es increíble el fenómeno. ¿Qué es lo que hace esta fruta milagrosa? Bloquea los receptores de los gustos, ¿no? Y hace la apertura del azúcar. Entonces va a ir una información al cerebro de lo dulce. Y probamos algo que es ácido dulce. Tiene que pasar 1 hora recién para que se vaya esa situación. La pregunta es la siguiente. Si en algo tan concreto, como es algo que es una degustación de un limón, que lo vemos, que sabemos lo que nos engaña el cerebro, ¿puede la comunicación audiovisual también engañarnos? Y yo creo que sí, es evidente. Hay bloqueadores que son las luces, los colores, el zócalo de una televisión con un mensaje, todas esas cosas que se dicen, que son bloqueadores. De eso hablo en el libro. Que sepamos, qué sé yo, al mirar ver. Esa es la idea original. De eso lo desarrollo bastante, es tal vez el tema crucial del engaño y cómo se engaña. Una de las cosas que también cuento, y tal vez está mal porque el libro no lo mal, es el hecho, por ejemplo, cualquier asamblea. Vamos a dar un ejemplo, acá hay mucha gente de la política, cualquier asamblea, sea de la facultad, sea una asamblea política, uno quiere hablar, una corriente está hablando de chica, y los que no están de acuerdo la cortan. O le hablan encima. ¿Cuál es la razón? Todos sabemos. Una es romperle el discurso, que no logre armar una idea, ¿correcto? Y la otra es confundir al que la escucha. Tiene dos sentidos la cosa. Bloquearle el sentido de la interpretación de lo que le escucha y desgastar el mensaje. Eso ocurre constantemente en la comunicación audiovisual, hecho de las mismas maneras que se les puede ocurrir. Eso ocurre y sigue pasando. Esas cosas desarrollan el libro mencionándolas. ¿Se imaginan que es para hacer tomos esto? Y otra cosa de la que hablo, ya para terminar, para no hacerlo tan largo esto, hablo de los centros de poder, que son los dueños de todos estos multimedios, y que son empresas constituidas generalmente en paraísos fiscales, empresas que son sociedades controladoras de otras sociedades controladoras de otras, que son los fondos buitres multinacionales, lo que se le ocurre, y que además manejan empresas de alimento, energía, acero y los que se le ocurra pensar. Todo eso nace desde ahí. Eso lo desarrollo en pocos términos, que de la lectura creo que se llega a concretar la idea. Eso es la idea general, y es instalar, como dije al principio, un eje de discusión y que pensemos, y que cuando alguien machaca tanto con un tema, y hay que pensar que tal vez no es tan así, y planteárselo de otra forma. Esa es la idea general, no es aunar criterios, vuelvo a decir, y espero que les guste mucho el libro, y muchas gracias por haber venido acá.